Y ahora pues nos vamos a hablar del otro tema que está en el candelero, que no es ni más ni menos que la acusación que tiene el Ministerio Público en el caso de otra operación Marisco, que en este caso, bueno, no es tan marisco, pero está relacionado, pues, acuática también, que es pues la operación Coral. Cirilo, supongo que has leído el expediente y que lo podemos comentar un poquito por encima y que me des tu opinión si este va a ser, y esta es mi primera pregunta, creo que todos los oyentes van a coincidir con ella, si este va a ser un expediente como uno más, que tiene 195 páginas, que sale a la luz pública por una periodista de renombre, que hace una investigación, se pone, con esto que lo que te quiero decir es que se pone sobre la palestra este caso, se hace una denuncia, el Ministerio Público toma acción. Yo siempre digo que las cosas son al revés. Primero el Ministerio Público descubre algo, y cuando es político luego busca un periodista que lo tire para adelante y luego justifica la eficacia de la acción, ¿no? Pero bueno, vamos a ser bien pensados y vamos a creer que fue según la cronología de los hechos que hemos visto, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que este va a ser uno más de todos esos expedientes quizá mal sustentados que al final un juez tiene que fallar, o al final va a haber algún tipo de preso? Porque en lo que llevamos de historia, poquitos han caído, y expedientes como este hemos visto ya unos cuantos. Claro, y que se llaman, como tú dices, como si fueran del mar todos. Exacto. Acusaciones marinas. O malignas. Marinas. Pulpo, coral. ¿Cuál sería la próxima? Cangrejo, Lambí, operación Lambí. Sería interesante esa, pero mira, Pinky, el detalle es que hasta ahora ese fardo de acusación, de solicitud de medida de coerción que tú leíste, que han leído tal vez algunos de los oyentes, es simplemente hasta el momento una alegación del Ministerio Público que en su momento él tendrá que probar. Hay algunas situaciones que se le presentan al juez de la instrucción, que no es juez de fondo, no va a condenar a nadie, no va a verificar si eso puede o tiene fehacientemente el sustento probatorio para ser enviado a juicio, sino que él va a oír una solicitud del Ministerio Público de que a esta persona se le imponga una medida de coerción porque el peligro de fuga es latente por el hecho de la cantidad de bienes que posee esta persona, la facilidad que tiene para ausentarse del proceso, salir del país, entre otras cosas. Digo alegaciones porque mientras sea una solicitud del Ministerio Público, no está presentando el fardo completo de todas las pruebas. Aquí el Ministerio Público, si va a tener 14 pruebas, por decirle un ejemplo a los amigos, está presentando tal vez 3, 4, aunque tú veas eso bastante. Pero eso es porque las otras no las tiene, las está buscando, porque aquí tal y como son de presumidos todos los que trabajan en eso, las presentarían todas para decir, miren qué caso más sólido tenemos. No hay un caso que sea el excelente. Cuando se habla de investigación en materia del Ministerio Público, tú a veces no llegas ni siquiera a tener todas las pruebas, pero sí llegas a tener las pruebas suficientes para probar tu acusación. Eso sí, hasta que un tribunal no los declare culpables a estas personas que están siendo acusados, ellos son inocentes. Simplemente es una presunción que tenemos. Por eso se le dice presuntos implicados en el caso. Bueno, para el país entero, estos señores ya son super culpables. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y si lo descarga un tribunal, lo van a señalar la vida entera. Eso es indefectible. Eso lamentablemente en estos países, eso es así. Pero, reitero, según el debido proceso y lo que establece la Constitución, ellos son inocentes. El Ministerio Público en este caso, simple y llanamente, ve que hay o presume que hay un peligro de fuga, se lo va a decir al juez. El juez va a ver si realmente tiene relevancia este pedimento para que se le imponga la peor de todas las medidas de coerción, que es la prisión preventiva. Entonces después el Ministerio Público continúa con su investigación, recolecta más pruebas, presenta entonces ya formalmente una acusación, que no debemos confundirnos, ¿eh? Lo que ha presentado el Ministerio Público aquí no es una acusación contra nadie todavía formalmente, sino una solicitud de medida de coerción para que la persona se presente en el proceso. Entonces, cuando se presente la acusación formal,
Entonces un juez de la instrucción dirá si esto tiene pertinencia y enviará esto a juicio. Entonces en juicio, un tribunal colegiado, porque el caso es bastante complejo, es decir, de 3 jueces, no uno solo, sino 3 de primera instancia, dirá si estas personas son verdaderamente culpables o no. Entonces ya ahí, con una sentencia condenatoria, entonces sí, ya son condenados. Sin embargo, aunque lo haya condenado a ellos todos un tribunal de primera instancia, son inocentes porque la sentencia no ha adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Léase o entiéndase. Hay otras instancias. Sí, aquella sentencia que no ha sido recurrida todavía, pero tiene un plazo para ser recurrida y por lo tanto no es definitiva, es decir, no se puede ejecutar. Sin embargo, provisionalmente, si esta persona salen en libertad, vamos a suponer de la medida de coerción, en caso de que le dicten una prisión preventiva ahora, sí el tribunal podría preventivamente también, lo puede hacer en primera instancia, lo puede hacer la Corte, preventivamente también decir, no, se prescinde de la libertad de estas personas porque la acusación ha sido probada y por lo tanto hay un latente y muy vivo peligro de fuga. Déjame preguntarte algo, Cirilo. Entre todas las cosas que leí en el expediente, vi unas donde se hacía hincapié en algo que me llamó mucho la atención, sobre todo al principio de la acusación, donde se narra algo de forma cronológica, donde explican que algunas de estas personas pues que tenían 1 millón, 2 millones, un salario, y nombran como un disparador de delito el hecho de que se le concediera cierto tipo de préstamos en una institución bancaria, como era el Banco de Reservas, sí, cuando quizá él no podía responder con su salario a las cuotas establecidas. Una persona, te pregunto, puede ser considerada culpable de conseguir un crédito bajo unas condiciones que esta misma persona no pueda pagar. Te lo digo. No es un delito. Exacto, te lo digo porque a veces los préstamos en los bancos tienen mucho que ver con las relaciones y con el conocimiento que tenga ese ejecutivo de cuenta o el mismo banco sobre tu capacidad de pagar o no, de pagar o no, ¿verdad? Entonces, quizá la persona que tiene en relaciones, sobre todo sabiendo el cargo que tenía esta persona y sabiendo precisamente quiénes son los que están a cargo en cada gobierno en el Banco de Reservas, pues hombre, le resulta un poquito fácil conseguir este tipo de crédito y este tipo de préstamos. En este caso, a lo mejor a quien tendríamos que auditar o investigar un poquito mejor es a la institución financiera y no al acusado que por suerte logró este tipo de préstamo, ¿o sí? Mira, lamentablemente sí, lo que tú dices tiene mucha razón. Sí se debería investigar quién fue que le dio la facilidad, porque recuerda que el Banco de Reserva tiene fondos que son del Estado Dominicano y me pertenecen a ti, a mí, a todos los dominicanos. Pero el detalle es que no es un tipo penal, es decir, el hecho, vamos a suponer que yo sea tu oficial y tú tengas una capacidad de solvencia de 100 millones de pesos, vamos a suponer, y yo te presto 1.000 millones de la noche a la mañana. El hecho de que yo te facilitara, más allá de lo que se supone que tú me puedes pagar, no es un delito, ya es una cosa del banco, es una situación del banco que le facilitó eso. Pero como tú dices, en este país, el hecho de facilidades, porque estoy seguro que si yo me presento al banco, tal vez a mí no me lo van a prestar porque no conozco como él conocía y tenía esa facilidad, porque él tenía un cargo y un rango bastante fuerte, bastante pesado. No, yo te lo digo porque con ese dinero que vi que le prestaron, es muy fácil comprar casas y terrenos al precio que los compró, incluso hacer donaciones. Sí. Entonces, de repente, a todos nos extraña mucho que una persona que gane 200.000 pesos, de repente se encuentren en una cuenta del banco 150 millones de pesos. Pero si se los prestaron, ¿dónde está el delito? Pregunto. No, ahí no hay un delito por el hecho de prestarle o facilitarle a alguien. Eso es una situación, como te dije, problema del banco. O sea, el banco es el responsable. Yo puedo ir ahora mismo al Banco Popular y decirle, saludos señora, yo necesito 500 millones de pesos. Okay, y ellos me digan, ¿y con qué usted lo va a pagar? No, entonces, que yo trabajo mucho. Así. Si ellos me lo prestan, es un riesgo que el banco está asumiendo como banco, pero no es un delito como tal. Entonces, aclarado el tema, porque me llamó muchísimo la atención, yo digo, bueno, pero que aquí lo están poniendo eso como un delito, pero no lo es. Cuidado si yo mañana también soy un delincuente porque voy a pedir un préstamo. Y oye esto, Pinky, el hecho de alguien que se mencionó por ahí, tener un apartamento alquilado en la terrena tampoco es un delito. Efectivamente, pero te pregunto otra cosa.
Se habla del famoso pitufeo, que me llamó muchísimo la atención el término. Pitufeo. El pitufeo. Por pitufeo parece que... Espérate, que no estoy dando clases este semestre y los estudiantes míos son los que me nutren. ¿Qué quiere decir pitufeo? Bueno, es un término que yo aprendí leyendo el expediente. Pitufeo parece que es un término que se utiliza cuando una persona va depositando poco a poco dinero en un banco para saltarse las inspecciones de lavado de activos. Por ejemplo, si el banco no te permite depositar más de $10,000. De $10,000 o de sin que tengas que justificarlo. Sin que tengas que justificarlo, pues yo voy y deposito 2.000, eso es el pitufeo, y al final, en vez de depositar $10,000, estoy depositando $50,000. Ok, te pregunto, si bien tú estás cumpliendo con la norma y nunca superas los $10,000, tampoco eres culpable por eso. Okay. No es un delito. No es un delito, pero sin embargo, ¿es delito o no que el banco no se dé cuenta de ese pitufeo? El banco sí se da cuenta, Pinky. Que no te lo digan es otra cosa, pero el hecho de que yo me aparezca al banco con $9,000 ahora mismo, mi oficial, lo primero que mi oficial, a mí, y a ti también te lo puede preguntar, señor, ¿usted tiene alguna justificación de sí, yo hice una transacción legal y mi cliente me pagó $9,000? Ah, perfecto, muy bien. Pero el hecho de que Pinky vaya ahora mismo y no sea cineasta, vamos a suponer que tú no hagas cine y tú no tengas cómo justificar que tú tengas 5 Yo soy millones de pesos actor como Anthony. Bueno, espérate, que es uno de los mejores pagados porque es vegano. Entonces, suponiendo que tú te aparezcas, Pinky, con $10 millones y tú no tienes que ver nada con cine, o sea, tú no eres entonces definitivamente es Anthony. El banco va a ser así. Bueno, pero el banco lo que puede es, no sé, se puede negar a recibírtelo o te lo puede recibir, pero te puede poner en una lista de personas peligrosa y tiene que informar inmediatamente a la superintendencia de banco de que tú estás moviendo tal cantidad. Eso es una patochada. Que te reciban el dinero y que te pongan en una lista es una patochada. Lo que tienen que hacer es no recibírtelo. Ese es el detalle. Lo que no pueden hacer es llorarse y reírse al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, yo leyendo todo el expediente iba punto por punto y decía, déjame aprender de este tipo de cosas y descubrí el tema del pitufeo. No entiendo hasta qué punto pueden ser culpables. Descubrí el tema de los préstamos y digo, bueno, pues si este señor fue tan afortunado de tener relaciones para que le presten 190, de repente el culpable no es él y es el que le prestó el dinero. Pero el que prestó el dinero no está siendo procesado, igual que no está siendo procesado la entidad bancaria que permitió el pitufeo. Pero te puedo decir algo, no está siendo procesado porque puede ser llamado por el Ministerio Público y puede ser llamado en calidad de testigo. No me agarré, Cirilo. Sí, claro. Que no pase en la República Dominicana es una... que no pase es otra cosa. Te voy a decir lo mismo que el Ministerio Público tiene esa facultad. Y el ron adulterado. Así es. Exacto. Sabemos quién lo fabrica, pero no meten preso al que lo venden. Es la misma cosa. Ahorita mencionamos que no hay voluntad. Entonces, si no hay voluntad, no va a haber un cambio, ciertamente. Y nos preciamos de decir que tenemos un Ministerio Público independiente, que todos sabemos que no es cierto. O sea, un Ministerio Público independiente toma la rienda e investiga y somete a la justicia. Cirilo, pensé que tú y yo ya estábamos de acuerdo desde hacía mucho tiempo en que el Ministerio Público no tiene que ser independiente. Lo que tiene que ser independiente es la justicia, el juez. El Ministerio Público es un cargo puesto por el gobierno de turno que va a defender la política judicial del gobierno de turno, que será siempre meter preso al de la oposición, al del otro. Eso no es independencia. Si sigue esa independencia, lamentablemente en nuestro país, entonces van a hacer unos sometimientos, como tú dices, pero de manera selectiva, no a todo el mundo. Y ahí caemos en lo del que adultera el ron. Ahí no está preso nadie hasta este momento. ¿Por qué? Sería bueno preguntarnos por qué. ¿Por qué no? Bueno, ¿y a quién le pregunto? Tú dime, yo estoy dispuesto a levantar el teléfono, pero es que el Ministerio Público es un edificio grande que está al lado de la bolita del mundo. Mire, que yo llamo allí y puedo decir, podemos hacer el ejercicio, que Edwin llame y yo puedo decir, mire, tengo una pregunta para el Ministerio Público. ¿Quién me la puede responder? Y podemos pasarnos 3 días de centralita en centralita y nadie nos va a contestar. ¿A quién le pregunto? Mira, en una rueda de prensa que haga la ¿cómo se llama? Sí, Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán. En una rueda de prensa tú perfectamente en calidad de periodista puedes hacerle la pregunta y sería interesante ver su respuesta. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Yo quiero saber. Hasta yo quiero saber, Pinky. Bueno, Cirilo, son cosas que no tienen nombre, ¿eh?